Oh my God. Esto me tiene súper cansado. Cada vez que paso por acá, los cables desordenados y la verdad es que se ve súper feo. Lo ordeno, pero al tiempo después vuelve a estar desordenado. Pero mira cómo cambia todo con este mueble que vamos a hacer hoy día para que tengas tu router y todos tus cables bien organizados. El mueble lo vamos a hacer de melamina blanca de 18 milímetros y está diseñado para ocultar tu router y organizar todos tus cables de manera estética y funcional. Mide 70 centímetros de altura, 60 de ancho y 27 de profundidad. Vamos a hacerlo. Antes de empezar, los invito a suscribirse en jun.cl, donde van a encontrar miles de ideas para hacer en su casa y podrán descargar el PDF con el completo paso a paso de este proyecto. Lo primero es dimensionar la plancha de melamina en las siguientes medidas. Tenemos la base del mueble de 22 por 56,4 y después repisa y cubierta de 25 por 56,4. Tenemos dos laterales de 25 por 70, una puerta de 60 por 60 y un dintel de 10 por 60. Yo en mi caso pedí todo dimensionado en la tienda, así que tengo todo listo para empezar. A la repisa y a la cubierta del mueble le vamos a hacer con la sierra caladora un calado justo al centro de 8 por 4 centímetros para poder pasar los cables sin problema. Como queremos que el mueble vaya pegado al muro y no tenga esa separación, a los laterales les vamos a hacer un calado de 3 por 10 centímetros para que no choque con el guardapolvo. Un buen dato para que no se les salte la melamina cuando la corten con sierra caladora es ponerle cinta de enmascarar, que es impecable. Antes de empezar a hacer los cortes, nunca olvidar los elementos de seguridad: guantes, antiparras y mascarilla. La perforación que hicimos en la esquina con una broca de 10 es simplemente para poder terminar bien la esquina y poder girar la sierra caladora sin ningún problema. Como ya tenemos todos los cortes listos, podemos empezar a pegar el tapacanto. Para eso necesitamos una pistola de calor o una plancha. Pero antes de empezar a pegar, preocuparse de limpiar muy bien los cantos para sacar todo el polvo. Como es un mueble que va pegado al muro, hay cantos que no se van a ver. Por eso mismo es que vamos a poner los tapacantos, por ejemplo, en los laterales, en la parte superior y frontal, que son las partes que se ven, en la repisa, base y techo, en la parte frontal y en el calado que hicimos para los cables, y en el caso de la puerta y el dintel lo vamos a hacer por sus 4 cantos. Un punto muy importante es asegurarse de pasar la plancha muy lentamente para que el tapacanto quede bien pegado y el excedente lo cortamos simplemente con un cuchillo cartonero. Vamos a empezar con el armado. Primero vamos a unir los laterales con la base y el techo o la cubierta. Para fijar la base vamos a poner 2 tornillos a 3 centímetros desde los bordes y para la parte superior vamos a poner uno al centro y 2 más a 3 centímetros también de los bordes. Los tornillos que vamos a ocupar son especiales para melamina, son Turbo Screw de 3,5 por 40 milímetros. Para darle una buena terminación al armado, siempre ocupamos avellanador. La repisa la vamos a poner justo al centro. Acá tenemos un vertical de 70, por lo tanto a 35. Y las escuadras las vamos a dejar a 3 centímetros desde los bordes. Los tornillos que vamos a usar ahora son de 3 por 16 milímetros. Para poder mantener todos los cables enrollados y ordenados, acá abajo en la base vamos a poner 3 trozos de barra de madera de 19 milímetros a 15 centímetros desde los bordes y uno al centro. De esta barra de madera que tiene 19 milímetros de diámetro, vamos a cortar 3 trozos de 15 centímetros de largo que vamos a poner en la base, en la parte interior del mueble, para poder mantener todos los cables enrollados y ordenados. Claramente la idea es que lo que está dentro del mueble no se vea, que son todos los cables, y por eso vamos a poner la puerta y el dintel. La puerta la vamos a fijar con las bisagras y después el tirador, y el dintel lo vamos a fijar por dentro con las mismas escuadras plásticas que usamos para las repisas. El dintel lo vamos a fijar con las mismas escuadras plásticas que las repisas. Vamos a poner una al centro y 2 a los lados a 5 centímetros desde los bordes. Ya tenemos puesto el dintel, vamos con la puerta. La puerta va a abrir hacia la derecha, por lo tanto las bisagras las vamos a poner a este lado. Las bisagras las vamos a poner a 10 centímetros desde los bordes. La perforación la vamos a hacer con una broca para bisagra de 35 milímetros y esa perforación va a ir a 2 centímetros desde el borde, justo al centro de la broca. Terminamos de fijar la bisagra al vertical y ya estamos a punto.
El tirador lo vamos a poner desde este punto a 8 centímetros desde el borde superior y a 5 centímetros desde el costado. Y listo, así de fácil. Vamos a presentarlo para ver cómo se ve. Por fin nuestro mueble está listo y le podemos decir chao a ese caos visual. Ahora a enrollar y ordenar. Ahora todo se ve ordenado, organizado y bonito. ¿Qué les parece? Para mí quedó espectacular. En la descripción del video encontrarás el enlace con todos los materiales que ocupamos en este proyecto. Recuerda seguirnos, activar la campanita para ver ideas como estas todas las semanas. Y recuerda que todo lo que necesitas para mejorar y renovar tu hogar lo encuentras en las tiendas Sodimac, en la app y en sodimac.com. Nos vemos. Chao, chao.